Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos durante la Guerra Civil? ¿Abraham Lincoln, Andrew Johnson o Thomas Jefferson? Abraham Lincoln. ¿Qué elemento químico se representa con el símbolo B en la tabla periódica? ¿Vanadio, vanilina o veratrina? El vanadio. ¿Cuál de estos colores no se considera una tonalidad de rojo? ¿El escarlata, el ocre o el carmesí? El ocre. ¿Qué hormona es conocida por regular la respuesta del cuerpo al estrés? ¿La oxitocina, el cortisol o el estrógeno? El cortisol. ¿Cómo se llama el león protagonista en la icónica película de Disney El Rey León? ¿Se llama Scar, Mufasa o Simba? Simba. Corea del Norte obtuvo su independencia ¿de qué imperio en el siglo XX? ¿Del Imperio Ruso, Imperio Chino o Imperio Japonés? Del Imperio Japonés. ¿Cómo se llama la época geológica en la que estamos actualmente? ¿Holoceno, Cuaternario o Antropoceno? Antropoceno. ¿Qué animal produce el sonido más potente entre los seres vivos? ¿Los elefantes, los cachalotes o los leones marinos? Los cachalotes. ¿Qué género musical surgió en Jamaica durante la década de 1960? ¿El jazz, el calipso o el reggae? El reggae. ¿Cómo se llama la ciudad capital de Malasia? ¿Bangkok, Yakarta o Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. ¿En qué país africano tuvo lugar la rebelión del Mau Mau en la década de 1950? ¿En Etiopía, Nigeria o Kenia? Kenia. Según la Biblia, ¿cómo se llama la tierra prometida que Dios le ofreció a Israel? ¿El Canaán, Egipto o el Edén? El Canaán. ¿A qué color cambia el cobre cuando se oxida? ¿A azul, a verde o a marrón? A verde. Las lunas descubiertas por Galileo Galilei orbitan alrededor de ¿qué planeta de nuestro sistema solar? ¿De Saturno, Júpiter o Marte? De Júpiter. ¿En qué planeta del sistema solar se producen lluvias ácidas con frecuencia? ¿En Marte, en Venus o en Júpiter? En Venus. ¿En qué país europeo se cree que se originaron los waffles? ¿En Bélgica, en Francia o en Italia? En Bélgica. ¿Cómo se denominan los compuestos químicos que contienen un doble enlace? ¿Alcanos, alquenos o alquinos?
Alquenos. La famosa cascada conocida como la Garganta del Diablo se encuentra entre la frontera de Brasil y ¿qué otro país? ¿Paraguay, Argentina o Uruguay? Argentina. El megahertz se utiliza como unidad de medida ¿para qué fenómeno físico? ¿Para la frecuencia? ¿Para el voltaje? ¿O para la energía? Frecuencia. ¿En qué religión se celebra el festival de Holi? ¿En el hinduismo, budismo o el islam? En el hinduismo. ¿Quién ocupa actualmente el puesto de CEO en la empresa Microsoft? ¿Satya Nadella, Sundar Pichai o Tim Cook? Satya Nadella. ¿En qué país nació el famoso actor de artes marciales Bruce Lee? ¿En China? ¿En Estados Unidos o en Japón? En Estados Unidos. Según la Biblia, ¿en qué monte debía Abraham sacrificar a su hijo Isaac? ¿En el monte Sinaí, Moriah o Hermón? En el monte Moriah. ¿Qué instrumento fue esencial para el desarrollo del código Morse? ¿El fonógrafo, el telégrafo o el teléfono? El telégrafo. ¿Cuál de estos instrumentos se utiliza para realizar operaciones aritméticas? ¿El escalímetro, el odómetro o el ábaco? El ábaco. Petra, la antigua ciudad tallada en roca, fue la capital de ¿qué antiguo imperio? ¿Del imperio egipcio, el imperio nabateo o el imperio asirio? Del imperio nabateo. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete, no te cuesta nada hacerlo y me ayudas mucho. Saludos y bendiciones. ¿Cuál es la tercera letra en el alfabeto griego? ¿Es gamma, beta o delta? Gamma. ¿En qué cordillera se encuentra el monte Toukal, la cumbre más alta del norte de África? ¿En los Pirineos, en los Himalaya o en el Atlas? En la cordillera Atlas. ¿Qué parte de una neurona es responsable de recibir señales de otras células? ¿Las dendritas, el axón o la neurita? Las dendritas. ¿Qué nombre recibe una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas? ¿Oasis, arroyo o manantial? Manantial. ¿Qué signo del zodiaco está representado por una balanza? ¿Libra, Escorpio o Sagitario? Libra. ¿Cuántas cartas conforman la baraja española tradicional? ¿40, 52 o 32? ¡40! ¿Cuál es la fruta principal en la elaboración del vinagre balsámico? ¿La manzana, la uva o la cereza? La uva. ¿En qué país se encuentra la ciudad histórica de Belgrado? ¿En Serbia, en Croacia o en Hungría? En Serbia.
¿En qué estado de los Estados Unidos se encuentra el famoso Monte Rushmore? ¿En Wyoming, en Montana o en Dakota del Sur? En Dakota del Sur. ¿A qué profesional del deporte se le otorga el premio Balón de Oro? ¿A los basquetbolistas, a los futbolistas o a los beisbolistas? A los futbolistas. ¿Qué equipo de fútbol tiene su estadio con nombre Stamford Bridge? ¿El Everton, el Chelsea o el Liverpool? El Chelsea. El río Támesis atraviesa ¿qué ciudad icónica del Reino Unido? ¿Manchester, Liverpool o Londres? Londres. ¿Cuál de estos metales es el más fácil de fundir? ¿El hierro, el zinc o el níquel? El zinc. ¿Cuál de estas palabras podría ser un sinónimo de clandestino? ¿Público, visible o encubierto? Encubierto. ¿A qué raza de perro corresponde la imagen? ¿A un Doberman, a un Boxer o a un Beagle? A un Beagle. ¿Qué porcentaje de ADN compartimos los seres humanos con los primates? ¿Un 98%, 70% o 85%? 98%. ¿Cuál fue la primera ciudad nombrada en la Biblia? ¿Babel, Enoc o Jerusalén? Enoc. En 2003, Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador ¿de qué estado de los Estados Unidos? ¿De Texas, California o Florida? De California. El castillo de Corbin, famoso por su arquitectura gótica, ¿se encuentra en qué país europeo? ¿En Rumania, Polonia o Austria? En Rumania. ¿Qué vitamina es conocida por favorecer el crecimiento y ayudar a conservar la vista? ¿La vitamina B, vitamina A o vitamina C? La vitamina A. ¿Cómo se llama la primera ruta comercial histórica a nivel mundial? ¿La ruta del ámbar, la ruta de las especias o la ruta de la seda? La ruta de la seda. ¿Cuál es el nombre de la península situada en el extremo sur de Asia? ¿Península Indochina, Península de Corea o Península Malaca? Península Malaca. ¿Cuántos metros cúbicos equivale a 1000 litros de agua? ¿1, 10 o 100 metros cúbicos? 1 metro cúbico. ¿Qué nombre recibe el arte de esculpir y dar formas creativas a plantas y árboles? ¿Bonsái, floricultura o topiaria? Topiaria. ¿Cuál de estas ciudades no es capital de un país? ¿Quito, Sydney o Praga? Sydney. ¿Qué festival chino cargado de simbolismo se celebra tradicionalmente en septiembre? ¿Festival de la Luna, de la Primavera o Festival de Linternas?
Festival de la Luna. ¿Cómo se llama este tipo de templo budista? ¿Pagoda, stupa o mandir? Pagoda. ¿Cuál es el resultado al resolver esta operación matemática? 30. ¿Cuál es la flor más grande conocida en el mundo? ¿La flor de loto, la orquídea o la raflesia? La raflesia. ¿En qué océano tuvo lugar la batalla de Midway? ¿En el océano Atlántico, Pacífico o Índico? En el océano Pacífico. ¿Cómo se llama el pez más pequeño del mundo? ¿Gobio, Paedocypris o Blénido? Paedocypris. ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? ¿108, 128 o 118 elementos? 118. ¿En qué país se descubrió la manzana verde? ¿En los Estados Unidos, en Australia o en Japón? En Australia. ¿Cuál es considerado el mar más cálido del planeta? ¿El mar Mediterráneo, mar Rojo o mar Caribe? El mar Rojo. ¿En qué idioma fue escrito originalmente el Nuevo Testamento? ¿En griego, latín o hebreo? En griego. ¿Cuál es el país insular al que se le conoce como la Isla Esmeralda? ¿A Irlanda, a Islandia o a Groenlandia? Irlanda. ¿Cómo se llama la estrella más reconocible en el hemisferio norte? ¿Polaris, Sirio o Antares? La estrella Polaris. ¿Qué tipo de palabra gramatical es comiendo? ¿Es un verbo, un sustantivo o un adjetivo? Verbo. Además de Bolivia, ¿qué otro país sudamericano no tiene salida al mar? ¿Uruguay, Paraguay o Perú? Paraguay. ¿A qué tipo de animales se refiere el término anura? ¿A las ranas, reptiles o aves? Ranas. ¿Cómo se llama la famosa falla geológica que atraviesa California en Estados Unidos? ¿La falla de San Francisco, San Andrés o San Fernando? La falla de San Andrés. ¿La crisis de los misiles en Cuba ocurrió en qué década del siglo XX? ¿1970, 1950 o los 1960? 1960. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿A Laos, Tailandia o a Vietnam? Al país Laos. Alemania e Italia formaron el eje en la Segunda Guerra Mundial ¿con qué otro país?
¿Con China? ¿Con Japón? ¿O con Turquía? Con Japón. ¿Cuántos centímetros tiene una pulgada? ¿2.54, 3.14 o 1.75? 2.54. ¿Cómo se llama el lugar donde se escriben las notas musicales? ¿Anagrama, pentagrama o monograma? Pentagrama. ¿Quién fue el filósofo que escribió La República? ¿Platón, Aristóteles o Sócrates? Fue Platón. ¿Qué objeto en el sistema solar tiene la mayor inclinación axial? ¿Urano, Saturno o Venus? Urano. ¿Cuál de estas enfermedades es provocada por un virus? ¿La tuberculosis, el sarampión o la anemia? El sarampión. ¿Cuál es el río más largo del continente africano? ¿El río Níger, el Congo o el río Nilo? El río Nilo. ¿Cuál es la moneda oficial de Venezuela? ¿El peso, el bolívar o el sol? El bolívar. ¿Cuántas bolas se utilizan en una partida tradicional de billar? ¿14, 15 o 16? 16. ¿En qué campo científico se utiliza la regla de Ruffini? ¿En matemáticas, biología o física? Matemáticas. ¿De qué país proviene el famoso queso pecorino? ¿De Francia, de Suiza o de Italia? De Italia. Según la leyenda, ¿al final de qué cosa se encuentra un duende con una olla de oro? ¿Al final del arco iris, de la cueva o del árbol mágico? Del arco iris. Según la botánica, el tomate se clasifica como ¿qué tipo de alimento? ¿Como una legumbre, verdura o una fruta? Fruta. ¿Cuál es considerada la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial? ¿La de Western Plate, Iwo Jima o Stalingrado? La de Western Plate. En matemáticas, ¿qué entidad se describe por tener magnitud y dirección? ¿Un escalar, un vector o una matriz? Un vector. ¿Cuál es el elemento químico más abundante en la Tierra? ¿El nitrógeno, el oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno. ¿Con qué nombre se conoce al músculo del corazón? ¿Miocardio, endocarpio o mesocarpio? Miocardio. ¿Qué fecha marca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492? ¿1 de septiembre, 6 de agosto o 12 de octubre? 12 de octubre.
¿Qué país africano se encuentra separado de España por el estrecho de Gibraltar? ¿Túnez, Marruecos o Argelia? Marruecos. ¿Cómo se llama el tipo de enlace químico que se forma entre elementos no metálicos? ¿Metálico, iónico o covalente? Covalente. ¿Cuál es la ciudad con mayor población en todo el continente americano? ¿Sao Paulo, Ciudad de México o Nueva York? Ciudad de México. ¿Qué alimento conocido es especialmente rico en omega 3? ¿El salmón, el pollo o el arroz? El salmón. ¿Qué superhéroe de cómic es conocido por el apodo El Hombre de Acero? ¿Iron Man, Superman o Capitán América? Superman. ¿Cuál fue el segundo país de América en declarar su independencia? ¿Colombia, Argentina o Haití? Haití. El Coloso de Rodas era una enorme estatua en honor a qué dios de la mitología griega, Helios, Zeus o Apolo. Al dios Helios. ¿En qué año fue tomada la primera foto de un agujero negro? ¿En el año 2018, 2020 o 2019? 2019. ¿Cuántas leyes fundamentales componen las famosas leyes del movimiento de Newton? ¿4, 3 o 5 leyes? 3. El dodo, un ave ya extinta, era originaria de qué grupo de islas en el Océano Índico? ¿Islas Maldivas, Islas Mauricio o Islas Seychelles? Islas Mauricio. ¿Con qué estilo arquitectónico se diseñó el Palacio de Versalles? ¿Barroco, gótico o neoclásico? Estilo barroco. ¿Quién es el dios de las mentiras en la mitología nórdica? ¿Bragi, Baldur o Loki? El dios Loki. ¿Qué país europeo está señalado en el mapa? ¿Polonia, Alemania o Bélgica? Bélgica. Sigue poniendo a prueba tu conocimiento en el siguiente video.